¿de qué voy a hablar en esta charla? Pues básicamente voy a juntar dos temas, ¿vale? Que es, por un lado, las redes neuronales y por otro lado, la robótica. O sea, si os queréis enterar de cualquier tema de inteligencia artificial, lo que no tenéis que hacer nunca, leer artículos por la prensa. Porque a lo mejor lo que sí que os suena es que hace un par de semanas salió un artículo ahí a nivel mundial que decía que Facebook había tenido que apagar dos inteligencias artificiales pues porque habían creado su propio lenguaje. Pues ahí la coña entre la gente que nos dedicamos a esto era que básicamente una inteligencia artificial había tenido que apagar a dos periodistas porque habían creado su propio lenguaje. Para nada más lejos de la realidad, es decir, hay mucho hype, hay mucho boom en este tema de la inteligencia artificial y entonces la idea de esta charla es un poco pues que nos quedemos con algo claro, ¿vale? Sobre todo porque nos va a afectar a todos y ya nos está afectando. Pues al final a todos los que estamos aquí nos afecta el tema de las redes neuronales, nos hayamos interesado por ellas o no, ¿vale? Porque básicamente todos utilizamos redes sociales, básicamente todos, o todos los que podamos, pues trabajamos, por cómo está el tema ahora mismo, todos consumimos de mayor o menor medida y básicamente la inteligencia artificial se utiliza en cualquier ámbito que se os pueda ocurrir. Se utiliza desde la medicina, se utiliza con bastante éxito para predecir temas de cáncer, por ejemplo, entre otras cosas, distintos tipos de cáncer viene muy bien para este tipo de algoritmos, hasta sobre todo también muchos temas de marketing, con lo que nos están bombardeando. Tengo una amiga de mi novia, trabaja en un call center, ¿vale? De un banco importante de este país. Pues básicamente lo que estamos haciendo en mi trabajo, uno de los proyectos que estamos haciendo básicamente es hacer chatbots inteligentes que van a sustituirla. Pero además estamos haciendo sistemas de inteligencia artificial que dicen a quién hay que llamar. Es decir, quien va a decidir quién va a llamar a nuestra casa para tostarnos un rato, al final es un algoritmo de inteligencia artificial. Y así, con sobre todo temas de banca, es decir, quien va a decidir en qué se invierte y en qué no, en temas de bolsa, al final va a ser un algoritmo de inteligencia artificial. Y como los que estamos aquí somos gente que nos dedicamos en mayor o menor medida a seguridad, la inteligencia artificial ya se está utilizando en temas de seguridad informática, ¿vale? Es más, los pentesting como los conocemos hoy en día no le quedan demasiados años por delante. ¿Por qué? Pues básicamente otro de los proyectos en los que me ha tocado estar metido es hacer un sistema de deep learning, de redes neuronales, que ahora veremos qué es lo que es para hacer indetectable malware, ¿vale? Y al mismo tiempo tenemos que diseñar un atacante creado mediante redes neuronales y un defensor creado también mediante redes neuronales. Es decir, es lo que se denomina una GAN, un sistema generativo adversario, en el que pones a dos modelos de deep learning uno contra otro, uno intentando hacer muestras de malware indetectables, otra que es el que hace las veces de antivirus, que es el que intenta detectar cada vez mejor la heurística con la que se intenta camuflar el malware. Por eso te digo que al final este tema del que vamos a ver hoy nos va a afectar a todos, queramos o no, nos interese o no. Hay un gran gurú de este campo, que es Andrew Ng, que a lo mejor los que hacéis cursos de Coursera, de la plataforma esta de cursos por internet os suena, que es el fundador de Coursera, y aparte de otras muchas empresas, el que ha hecho que Baidu sea grande a nivel mundial, que ahora ha creado su propia empresa de inteligencia artificial, que dice que lo que hay que hacer es democratizar la inteligencia artificial. Es decir, que tiene que ser cultura popular, básicamente porque nos va a afectar en todo. O sea, nos va a afectar en que el tío de recursos humanos va a utilizar un modelo de deep learning o de otros modelos de inteligencia artificial para seleccionar los currículums a los que tiene que hacer entrevistas, ya os digo, a temas médicos. O sea, es algo que al final nos interesa y conviene por lo menos saber por dónde va el tema. Y muchas veces, pues, a ver, yo lo entiendo, cuando un periodista que no se dedica a esto, que está muy pillado de tiempo, pues le hacen escribir un artículo, pues busca un poco el sensacionalismo. Y la idea, pues, es saber un poco de verdad en qué se basa esto, más que nada para que no nos dejemos llevar por este tipo de algoritmos sin saber, ¿vale? Porque al final, si dejamos toda nuestra libertad a ese tipo de algoritmos, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque todos estos algoritmos tienen bias, tienen sesgo, y se hacen con un determinado propósito, y normalmente no es el bien común, ¿vale? Ese es el problema. Normalmente es por maximizar los beneficios de una empresa. Entonces conviene mucho saber un poco de estos temas. Bueno, pues para presentarme, pues me llamo Rubén, como han dicho, pues sí, pertenezco al equipo de Mundo Hacker. Pues la mayor parte de mi carrera sí he estado trabajando en temas de hacking ético,
pero ya desde pues, más o menos el 2012 me empecé a interesar por los temas de Big Data, ¿vale? Spark, Hadoop, ya en el 2014 fue cuando me metí con Spark, que fue cuando empezó a salir, ¿vale? Y ahora pues básicamente de lo que estoy focalizado es en temas de Deep Learning, en distintos ámbitos, en Deep Learning aplicado a seguridad informática y sobre todo también a coches autónomos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Pues básicamente lo primero que vamos a ver es un tipo de red neuronal, ¿vale? Uno en concreto, hay mogollón. Hay una infografía por ahí por internet en el que mola mucho, que se ven un montón de familias de redes neuronales, que tienes un montón de arquitecturas así con dibujitos en el que se ven ahí distintas formas de crearte tu propia red neuronal. Pues nosotros vamos a ver una en concreto, que es las redes neuronales convolucionales, que son unas que tratan de imitar el córtex visual de las personas, es decir, funcionan muy bien para sistemas de visión artificial, porque tratan de simular cómo vemos las personas, de una forma un poquito entre comillas, ¿vale? Vale, pues una vez que hayamos visto ese tipo de redes neuronales que se van a utilizar y se utilizan para temas de coches autónomos, que nos va a afectar, queramos o no, ¿vale? Pues vamos a ver un poco después una introducción a la robótica, pero a la robótica no desde el punto de vista del hardware, sino desde el software que se necesita para programarlo a nivel industrial, ¿vale? La plataforma que se utiliza para programar robots a nivel industrial, pues una de ellas, de las más utilizadas, es ROS, que son las siglas de Robot Operating System, ¿vale? Pues os voy a más o menos que os queréis una idea, que os suene, pues porque se utiliza bastante, ¿vale? Y si alguno queréis cacharrear con temas de robótica y queréis pasaros del Arduino a una cosa superior, pues lo podéis hacer de una forma muy sencilla, ¿vale? Y sin tener que gastaros ahí, sin tener que, vamos, que quedaros ahí tiesos de dinero. Y luego, pues por último, vamos a ver cómo podemos combinar las dos cosas, es decir, cómo podemos a la robótica tradicional meterle un poquito de inteligencia, ¿vale? Bueno, pues para hablar de estos temas de Deep Learning, yo quería citar a José Luis. Hay una persona que está dedicándose a difundir bastante este tema en Twitter, a lo mejor alguno lo conocéis por Ciudadano72, y pues me gustaría alabar su trabajo, ¿vale? Pues porque está desarrollando un montón de papers, intentando explicar y llevar un poco pues este tema para que lo conozca un poco de gente, de más de gente, ¿vale? Pues eso es algo bastante de alabar, sobre todo por eso, por no dejarnos llevar pues por ese sensacionalismo que muchas veces encontramos cuando leemos noticias. Entonces, pues vamos a introducir un poco este tipo de redes neuronales. Cuando hablamos de redes neuronales, pues básicamente lo que vamos a tratar de hacer es, mediante programación, tratar de simular el funcionamiento de una neurona biológica, ¿vale? Más o menos de cuando estábamos en el instituto, pues nos sonará un poco como los distintos componentes de una neurona, pues que tenía las dendritas, que son los canales de entrada, que tenía el cuerpo celular o soma, que es el núcleo, que después tenía lo que es el axón, que es por donde sale la señal, ¿vale? Y a partir de ahí, de ese axón, se dirige a las dendritas de otras neuronas y al final, conectando unas neuronas con otras por diferencias de potenciales, pues teníamos una red y tenemos una red neuronal biológica, ¿vale? Pues al final la idea del Deep Learning, que es algo... Cuando hable de Deep Learning me voy a referir a estas redes neuronales artificiales profundas, es decir, cuando conectamos un montón de neuronas artificiales, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un montón de neuronas artificiales conectadas, pues es cuando nos vamos a estar refiriendo al concepto de Deep Learning. Pues este concepto viene ya, no es nada nuevo, la verdad, o sea, es más viejo que cualquiera de los que estamos aquí, viene de los años 50, ¿vale? Pues los primeros modelos que se empezaron a tratar de implementar para simular a las neuronas eran los modelos de McCulloch-Pitts, que trataban de simular una neurona, tan sencillo como eso, lo que os he comentado, es decir, una neurona tiene una serie de dendritas, tiene un núcleo y tiene una salida, ¿vale?, que es el axón. Pues trataban de simularlo, pues básicamente pues con puertas lógicas, ¿vale? Trataban de simularlo. Pues el Deep Learning en ese momento no cuajó, pues ¿por qué? Pues básicamente porque no había ni la suficiente cantidad de datos disponibles para entrenar esas neuronas, ni la suficiente capacidad de cómputo para poder también seguir entrenando esas neuronas. Pero claro, a partir de que surgieron y se potenciaron las redes sociales, ya se tienen mogollón de datos disponibles. Antes, pues sí, las empresas tenían datos, pero no sabían qué hacer con ellos, no tenían capacidad de cómputo también. Pero claro, empezaron a
optimizarse las GPUs, ¿vale? Y a partir de que empezaron a optimizarse las GPUs, se vieron que esas GPUs se podían utilizar justamente para aplicarlo a estas redes neuronales. ¿Por qué? Porque las GPUs están orientadas justamente a trabajar con tensores. Un tensor es un array n-dimensional, ¿vale? Un array de toda la vida, pero con n dimensiones, eso es un tensor. Pues la información que le va a llegar a la neurona a través de las dendritas, pues eso lo representamos mediante tensores, mediante arrays, ¿vale? Guardamos la información, lo que serían los impulsos de entrada, las señales de entrada, la guardamos en tensores, y a partir de ahí, esa información le llega al núcleo. Y entonces, para que el núcleo pueda procesar esa información de los tensores, pues ya tenemos las GPUs, que trabajan muy bien con esa representación de los datos. Trabajan mucho más rápido que las CPUs. Ahora Google ya ha sacado un nuevo tipo de procesador, que son las TPUs, que son los Tensor Processor Units, ¿vale? Que justamente están todavía más optimizados a estos tensores, a esta representación de los datos, ¿vale? Pues lo que dicen es que todavía no los han sacado al público, ¿vale? Las TPUs, y su idea tampoco es venderlos, su idea es ponerlos en el cloud y que la gente pueda subir a su cloud sus modelos de deep learning para entrenarlos, pues dicen que todavía son aún más rápidos, ¿vale? Bueno, pues después de esta introducción un poco a lo que son las redes neuronales, que trata de imitar a las neuronas de nuestro cerebro, pues una de las arquitecturas que tienen las redes neuronales, como he dicho al principio, son las redes neuronales convolucionales, que son justamente, como decía, su principal área de utilización es la visión artificial, ¿vale? Pues entonces vamos a empezar a describirlas, ¿vale? Pues lo primero, para más o menos enterarnos de qué va esto, de las redes neuronales convolucionales, es decir, cuando veáis el coche de Google, el coche autónomo de Google o cualquier otro coche autónomo que veáis por ahí, pues esta es la tecnología que está utilizando, ¿vale? Pues básicamente, ¿cuál es la entrada? Pues la entrada van a ser imágenes, ¿vale? ¿Y cómo representamos las imágenes? Pues básicamente mediante matrices de n píxeles de ancho por m píxeles de alto, ¿vale? Y además por c canales de color. Una representación que se suele utilizar mucho para las imágenes es la representación RGB, de red, green, blue. Es decir, tiene 3 canales de color, el canal de rojo, el canal de verde y el canal de azul, es decir, en distintas intensidades de los píxeles. Es decir, estos son valores de los píxeles, ¿vale? Y al final esta es una manera, como decíamos, al final, en forma de tensores, en forma de arrays n-dimensionales, de representar la información. Pues esta es la información que le va a llegar a los sistemas de inteligencia artificial de los coches autónomos, ¿vale? Pues una vez que le van a llegar las imágenes y las imágenes las hemos codificado en forma de números, porque al final, cuando queremos que un procesador procese algo, se lo tenemos que dar en forma de números. Es decir, no le podemos dar la imagen en bruto, o sea, tenemos que dar la imagen en forma de numeritos. Pues esto es en forma de intensidades de los píxeles, ¿vale? Pues ya tenemos la entrada de la red neuronal convolucional. Perfecto. Bueno, pues la red neuronal convolucional tiene un nombre que mola mucho, que se puede utilizar ahí, si queréis utilizar esto para ligar, pues no lo recomiendo, pero bueno, aquí algo, a ver si consigo pues que salgamos con la idea de que es una convolución, ¿vale? Pues básicamente, las redes convolucionales tienen distintas capas de neuronas, ¿vale? Es decir, cogemos una fila de neuronas y eso es una capa, cogemos otra fila de neuronas y eso es otra capa, ¿vale? Y así vamos apilando capas, desde la capa de entrada a la capa de salida, ¿vale? Pues una de las capas, que es la capa que da el nombre a este tipo de redes, es la capa convolucional. Y la capa convolucional se caracteriza porque utiliza unos kernels, ¿vale? Y ahora diréis, ¿qué es eso de kernel? Eso me suena a procesador. No, pues un kernel va a ser simplemente un filtro. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado el Photoshop? O cualquier móvil para poner las fotos de color sepia o de color en blanco y negro o realzar algo. Pues básicamente esos filtros que utilizamos son kernels, ¿vale? Lo que aquí vamos a llamar kernels. ¿Y qué hace un kernel? Pues un kernel, esto sería un kernel, es decir, un kernel detecta una característica en una imagen. Esto es un kernel que lo que va a detectar es una línea horizontal, ¿vale? Esto es un kernel que lo que va a detectar es una línea vertical. Esto es otro que detecta pues como una L, ¿vale? Tendremos, desde las primeras capas, tendremos unos kernels muy sencillotes que detectan unas características muy sencillas, pues como bordes, esquinas, ¿vale? Y a medida que vayamos profundizando en la red neuronal, se irá utilizando el conocimiento previo para hacer kernels y filtros más complejos. Es decir, las primeras capas de la red neuronal convolucional detectarán cosas muy sencillas en una imagen, es decir, le llega la imagen, se le aplicarán una serie de kernels que detectan características muy sencillas a esa imagen, ¿vale?
Vale, ya las tenemos detectadas. Ahora, a continuación, esa información se la pasamos a la siguiente capa. Pues esa capa va a utilizar la información que ya conocíamos, pues a lo mejor que tenemos la silueta, ¿vale? La silueta de una persona, pues para a continuación aplicarle otros kernels más complejos que detectan a lo mejor camisas, o a lo mejor gatos, o a lo mejor Renault Megane, como el coche de ponente, ¿vale? Pues y así vamos a ir justamente haciendo cada vez kernels más complejos utilizando la información previa, que es un poco como funciona nuestro cerebro. Funciona de lo más básico a lo más sencillo, va haciendo una transferencia de conocimiento, que se llama. Así funciona un poco nuestro cerebro. Aprendemos cosas muy básicas y a partir de ahí ese conocimiento lo utilizamos para crear un conocimiento más abstracto, más profundo, ¿vale? Bueno, estas imágenes que hay aquí pues son distintos tipos de kernels que al final son también matrices, es decir, esto que hay aquí es simplemente una matriz. Esto es la matriz identidad, en el que si tú a esta matriz le pasas una imagen, te devuelve la propia imagen, pues que es un bicho muy raro, ¿vale? Pero en cambio, si le pasas pues otro, ¿vale? Otro que hay aquí, pues te detecta, no se ve muy bien, pero aquí se detecta una silueta, ¿vale? Unos blancos y unos negros, ¿vale? Dependiendo del kernel que tú le pasas a la imagen, se van a resaltar las características que detecta el kernel, ¿vale? Y todas las demás aparecen oscurecidas, pero las que aparecen resaltadas, pues son las que quiere detectar esto si las encuentra dentro de la imagen, ¿vale? Y esos son pues los típicos kernel, pues que hacen una imagen más borrosa o que, ¿de acuerdo? Pues dependiendo del kernel, de los valores que tenga esta matriz, al aplicárselos a la imagen original, pues el resultado va a ser la imagen original, pero con las características del kernel resaltadas. Vale, entonces, ¿cómo funciona esta capa de convolución? Y ahora sí que viene, porque os he dicho que se aplica el kernel sobre la imagen, pero no os he dicho cómo se aplica, ¿vale? Es decir, esto, pues ya te digo, cuando vayáis a aplicar un filtro a cualquier imagen, pues ya sabéis qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Cuando os explique esto. Pues básicamente, imaginaros que este es el kernel, ¿vale? Que normalmente es de tamaño más pequeño que la imagen original. Esta es la imagen original, ¿vale? Como hemos dicho, de alto por ancho, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar este kernel, lo vamos a colocar sobre una región de la imagen, pues vamos a colocarlo empezando por esta esquina, ¿vale? Entonces, este es de 3×3, entonces si colocamos este kernel sobre la imagen, pues nos ocuparía esta sección de la imagen original, perfecto. Y lo que tenemos que hacer es aplicar este kernel para ver si en esta sección de la imagen está la característica que detecta este kernel, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mediante lo que se denomina la operación de convolución, que básicamente es una cosa tan tirada que es multiplicar este por este, más, y después coges este por este, después haces este por este, este por este, este por este, este por este, ya termino, este por este y este por este. Y cuando has multiplicado todos estos números, los sumas y lo colocas en esta posición, ¿vale? En este. A continuación lo que haces es que desplazas, en el caso base, desplazas un píxel hacia la derecha y desplazas el kernel un píxel hacia la derecha y ya lo aplicas sobre este área y haces lo mismo, este por este, este por este, este por este, así todo así, y al final cuando has multiplicado todos esos números los sumas y lo colocas aquí. Y así vas desplazando el kernel por la imagen y lo que estás haciendo es buscar en la imagen la característica que detecta ese kernel. Y esa es la operación de convolución. Y lo que devuelve es lo que se denomina un mapa de features, ¿vale? Las features son características, son atributos. Cuando me oigáis hablar de features, me estoy refiriendo a características de algo. En este caso, las features pues son píxeles. El píxel que está en la posición tal de la matriz, el píxel que está en la otra posición. Las features son píxeles. Cuando se trabaja con data science, con deep learning o machine learning, las features pues son características de nuestro problema, ¿vale? Son predictores que influyen en una causa, ¿vale? Las features son los predictores y la causa es el objetivo, el target o label, ¿vale? Pues básicamente ya hemos visto qué es lo que hace la capa convolucional, es decir, tenemos kernel, tenemos la imagen original y vamos aplicando el kernel por la imagen y lo vamos desplazando y al final obtenemos un mapa de features, o lo que tengo aquí puesto con Bob de feature, que es básicamente la imagen original, pero con las características, si ha detectado las características que detecta este kernel, pues resaltadas, ¿vale? Eso es. Ahora veremos un ejemplillo de cómo va esto, ¿vale? Y el tema es que
o como os dije, esto es un kernel o filtro, este detecta una característica, pues no nos limitamos a buscar una característica, sino que aplicamos mogollón de kernels, ¿vale? Es decir, tenemos mogollón de kernels, ¿vale? Y se lo vamos aplicando. Perfecto. Esto ya es un poco pro, ¿vale? Simplemente por meteros, por si alguien tenía curiosidad un poco más. Pues el tema, cuando se trabaja con este tipo de redes neuronales, pues os he dicho que el kernel se iba desplazando, pues en el ejemplo que os he puesto se desplazaba un píxel hacia la derecha, así hasta que terminaba con la imagen, y después volvíamos a la izquierda y se desplazaba un píxel hacia abajo, ¿vale? Pero ese parámetro del desplazamiento, que se denomina stride, se puede pasar por parámetro, ¿vale? Es decir, el número de píxeles que tú vas a desplazar el kernel, tú se lo puedes pasar por parámetro. Es más, es uno de los parámetros que tú configuras a la hora de entrenar una red neuronal. Pues básicamente, uno de los problemas que puede ocurrir es el que comento en esta slide. Pues imaginaros que se tiene una imagen de 5×5 y un kernel de 3×3, como el que os había dicho. Pues con ceros estoy señalando justamente los píxeles donde se aplica la convolución en el momento inicial, ¿vale? Y con todas las X, pues son los píxeles que quedan fuera. Entonces imaginaros que se aplica un stride de 1 hacia la derecha, un píxel hacia la derecha y un píxel hacia abajo, es decir, vas desplazando un píxel hacia la derecha y cuando llegas aquí vuelves a la izquierda y desplazas uno hacia abajo. Pues si haces eso, pues básicamente, a continuación, pues como os decía, te queda esta región, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Pues que si tenemos el desplazamiento de dos strides de 2 píxeles en 2 píxeles, pues en lugar de que la segunda iteración afectara a estos, pues la segunda iteración afecta a estos, porque lo he desplazado 2 píxeles hacia la derecha, ¿vale? ¿Pero qué ocurre si el stride que yo lo hubiera puesto es de 3? Pues que me estoy saliendo de la imagen, me estoy saliendo, ¿vale? Y entonces, ¿eso cómo se trata? Pues para esto hay otra herramientita que tienes a la hora de entrenar redes neuronales, que es el zero padding, que lo que te dice es que si te sales, pues rodea con ceros la imagen, ¿vale? Y así no te sales, ¿vale? Justamente, ¿veis estos ceros que estoy poniendo por aquí? Pues los utilizas para, ¿veis aquí un poco cómo va haciendo el desplazamiento? Pum, pum, pum. Y aquí se ha salido, pero como lo he rellenado con ceros, pues entonces sigo pudiendo aplicar ese kernel, esa convolución, ¿vale? Y entonces eso me permite aplicar el kernel también a estos píxeles, que si no relleno con ceros por aquí, pues no podría buscar la característica del kernel en estos píxeles de aquí, ¿vale? Esto ya es un poco meterme demasiado en profundidad, era por si alguien tenía curiosidad, lo voy a citar, ¿vale? A ver, uno de los lenguajes que se utiliza bastante cuando se trabaja con temas de redes neuronales es TensorFlow, no sé si os suena. TensorFlow es el lenguaje... Es un lenguaje, no voy a deciros de Deep Learning, porque es un lenguaje matemático, en realidad, es un lenguaje para realizar operaciones matemáticas, que es el que utiliza Google. Y Google ahora mismo es un poco la punta de lanza, un poco, ¿vale? Bueno, en realidad la punta de lanza del Deep Learning ahora mismo está en Toronto, en la Universidad de Toronto, ¿vale? A continuación está el laboratorio de DeepMind de Google, que a lo mejor sí que os suena pues por el AlphaGo, el sistema este de inteligencia artificial que ha ganado varias veces ya al campeón del mundo en el juego del Go. Y ahora ya se está metiendo en temas, pues por ejemplo, para jugar al StarCraft, ¿sí? Y lo que hizo Google fue básicamente mediante un sistema de Deep Learning de aprendizaje por refuerzo, que es una de las formas que tenemos de aprender las personas, básicamente premiándonos, cuando hacemos algo bien se nos premia, ¿vale? Pues ha sido capaz ya de ganar 2 veces seguidas al mejor jugador del mundo de Go, que es un juego que tiene un montón, una explosión de posibilidades combinatorias de movimiento, pero ahora lo guay es que ya se está metiendo en temas de StarCraft. ¿Hay alguno que juega al StarCraft o que le suene? Pues es al StarCraft 2, pues básicamente ahora mismo es muy complicado ganar al modelo de inteligencia artificial que está creando y parte desde cero, es decir, parte sin ni siquiera saber qué es lo que tiene que hacer. El algoritmo parte, tú le sueltas al algoritmo y él no sabe nada, solamente ve su entorno y a partir de ahí aprende a jugar mejor que cualquier persona. Es decir, este tipo de algoritmos ya no superan en muchas capacidades a las personas. Una limitación que tienen es que estos algoritmos tienen una serie de objetivos limitados, no son de propósito general como somos nosotros, ¿vale? Es decir, se entrenan para una serie de objetivos todavía,
No lo puedes hacer todavía, es muy complejo hacerlo para un propósito general. ¿Vale? Bueno, pues lo que comentaba aquí es que TensorFlow es el lenguaje que utiliza Google, por si alguien tiene curiosidad y quiere empezar a meterse en estos temas, porque le pica la curiosidad. Pues ahora mismo hay un curso muy bueno en Coursera, bueno, en realidad es una especialización que la está dando Andrew Ng, que ya te digo, es uno de los gurús de la inteligencia artificial, y que es justamente de cómo programar redes neuronales, y utiliza justamente TensorFlow. Y pon GitHub, que es la plataforma esta donde se suben los proyectos, ¿vale? Que sirve muy bien para subir proyectos. Pues básicamente ahí hay mogollón, si pones examples, TensorFlow, GitHub, examples, tienes mogollón de proyectos de la gente que ha hecho con redes neuronales y tutoriales. Y ya te digo, en Coursera, que yo lo recomiendo mucho por si alguien tiene curiosidad después de esta charla, en Coursera ahora mismo hay una especialización que la acaban de sacar, que te va explicando paso a paso cómo introducirte en este mundo, ¿vale? Y utilizando TensorFlow. Y es algo que va a dar bastantes puestos de trabajo, ¿vale? Bueno, pues aquí os había puesto un ejemplo de cómo se calcula con TensorFlow ese relleno. Pero bueno, esto tampoco voy a tostar, que no soy tan cruel, ¿vale? Bueno, pues aquí os había puesto las dos formas que tiene de hacer padding con TensorFlow, ¿vale? De hacer ese relleno con ceros, ¿vale? Para no salirte y que puedas aplicar el kernel por toda la imagen, aunque el kernel se termine saliendo de la imagen, ¿vale? Pues al final, una vez que has aplicado a la imagen los kernels, ¿vale? Y que has obtenido esos mapas de features, ¿vale? Pues normalmente lo que se le aplica a continuación es lo que se denomina una función de activación. ¿Qué es una función de activación? Pues una función de activación lo que va a hacer es al mapa de features, a la imagen esa resaltada que teníamos, la va a acotar dentro de unos valores que nos interesan a nosotros, ¿vale? Porque si trabajamos con valores que pueden estar en cualquier rango, pues es muy complicado aprender, pero en cambio, si tenemos un rango controlado de valores que nosotros lo sabemos, pues sabemos cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, sabemos cuál es la forma de la distribución de los datos, ¿vale? Y entonces eso es lo que se consigue con estas funciones de activación, que es un poco lo que hacen las neuronas en el cerebro. Es decir, os he dicho que una neurona tiene una serie de dendritas, que es por donde llega el impulso nervioso, ¿vale? Tiene el cuerpo celular o soma, que es donde se procesa la información, y después tiene el axón, ¿vale? El axón es, una vez que la información ha sido procesada, se saca por ese canal de salida y se dirige a los canales de entrada, es decir, a las dendritas de otras neuronas. Pero antes de que ese axón mande la información, mande la salida a las dendritas, esa información las pasa por una serie de funciones de activación que tenemos en nuestro propio cerebro. Y una de las funciones de activación que mejor funcionan, porque se parecen bastante al funcionamiento biológico de las neuronas, es la que se denomina ReLU, ¿vale? Que son las siglas de Rectified Linear Unit, que básicamente es una cosa tan tonta como que si la información que le está llegando por el axón es menor que 0, devolvemos un 0. Y si la información, es decir, si la información que le llega es menor que 0, pues devuelve 0. ¿Vale? Es decir, hay un 0. La información que le llega por aquí es menor que 0, pero él devuelve 0. Y si la información que le llega es mayor que 0, pues devuelve la propia información, ¿vale? Es decir, la acota entre desactivado, que sería un 0, o, en el caso de que haya estímulo, de que queramos que se devuelva estímulo, que la salida de la neurona sea un estímulo, pues devuelve ¿qué cantidad de estímulo? Pues la que le dejamos pasar el estímulo, la cantidad que sea. No lo limitamos, le dejamos pasar, ¿vale? Pues esto es una de las funciones de activación que se suelen utilizar después, una vez que tenemos las imágenes, las convolved features, esas mapas de features que os he dicho, pues les aplicamos esas funciones de activación para tenerlo un poco acotado. Y esto sería un ejemplo que aquí no se ve, pero esto sería el mapa de features que nos ha devuelto de aplicar los kernels, en el que los valores en negro son valores negativos y los valores en blanco que veis son valores positivos. Y al aplicarle la función ReLU, habíamos dicho nosotros que él, si le llega algún valor negativo, devuelve 0. Pues básicamente aquí vemos que no hay valores negros, como había por aquí. Allá hay más escala de grises y blancos, es decir, todos son positivos, pero no hay negros, ¿vale? Eso es un poco lo que te hace la ReLU. Y al final, estas funciones de activación es lo que van a hacer que las redes neuronales aprendan conceptos abstractos, ¿vale? Es decir, el Machine Learning tradicional es un poco la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial tradicionales, como son regresión logística, support vector machines, árboles de decisión,
Pues muchos de esos son algoritmos lineales, es decir, aprenden relaciones que son causa-efecto directas, ¿vale? Es decir, aprenden que estas causas influyen de forma directa, hay una correlación lineal directa con una consecuencia, pero no llegan a profundizar en unas causas que son más profundas, es decir, que unas causas que no son tan evidentes, que a lo mejor afectan al objetivo, pero no de una forma clara. Pues con este tipo de funciones de activación, como no son lineales, ¿vale? Tienen irregularidades, tienen cambios de linealidad, son así, ¿vale? Hay una que es la sigmoide, que es como una S, ¿vale? No es lineal. Pues permiten al final aprender causas y correlaciones no lineales. Y al final, en la vida, las causas son no lineales. Es decir, lo que nos pasa en nuestro día a día, no hay una correlación lineal directa que sea esto influye directamente en esto. Es decir, hay muchas cosas, la gran mayoría de las cosas que nos afectan no es una correlación lineal directa, es otro tipo de correlación, ¿de acuerdo? Y otro tipo de causalidad, que es más profunda. Y con eso se consigue, con esas funciones de activación se consiguen. El problema, ya os digo, y os adelanto por si alguno está por Madrid, el 18 de septiembre en el Google Campus Madrid me toca dar una charla que va a hablar un poco de coches autónomos y de cómo hackearlos. ¿Vale? Pues contaré justamente cómo se pueden hackear este tipo de redes. Y eso es una movida, porque aunque hemos visto que se utilizan funciones de activación no lineales, no son lo suficientemente no lineales, ¿vale? Es decir, son demasiado lineales, porque para optimizarlas, muchas veces esas funciones se fuerzan a que trabajen en su lado de funcionamiento lineal. Es decir, en el tramo de la función que es lineal, muchas veces, como quieres optimizar tu aprendizaje, obligas y fuerzas a que trabaje tu algoritmo en ese área para que te sea más fácil optimizarlo, en lugar de irte a las zonas no lineales. Y eso da lugar a muchas vulnerabilidades que puedes trolear a este tipo de redes. Hace poco también salió por Twitter un paper que se hizo muy famoso, hace unas semanas, que cogían una serie de señales de tráfico y le ponían una serie de pegatinas. No sé si a alguien les suena. Bien, pues justamente eso se basa en unos ataques que se denominan ejemplos adversarios, que atacan esto que os estoy diciendo. Pero por eso que es jodido, porque tú date cuenta que poniendo unas pegatinas en una señal, el coche se vuelve loco, ¿sabes? Es decir, se cree que es una cosa que no es. Y hay una imagen que es muy graciosa, también que está por internet, para enseñarlo este tipo de hacking de redes neuronales, que es que básicamente Google diseña un clasificador de animales y le pasa una imagen de un oso panda, ¿vale? Y el algoritmo te clasifica y te determina que esa imagen es un oso panda, perfecto. Pero a continuación se le mete un error controlado, una perturbación en los píxeles controlado en esa imagen, ¿vale? Esa perturbación hace que la información se dirija hacia la clasificación de otro animal, ¿vale? Y al final te dice, tú a simple vista, después de meterle esa perturbación, sigues pensando que es un oso panda, porque si parece un oso panda, pero en realidad el algoritmo de inteligencia artificial te dice que es un mono gibón, que es un mono de los que tiene el culo pelado. Y es facilísimo, ¿sabes? Y el tema es que muchos de los algoritmos que se están utilizando ahora mismo en banca utilizan Machine Learning. No Deep Learning, porque es una cosa todavía demasiado novedosa y yo todavía no estoy viendo que en banca se utilicen temas de Deep Learning. Esto lo hacemos en tema experimental. Pero sí, cuando trabajamos con temas de Data Science y se utilizan muchos árboles, muchas regresiones, muchos Super Vector Machines, como he dicho, y esos son vulnerables que te caes. Y como he dicho, una de las aplicaciones muy útiles va a ser el hacer indetectable malware, ¿vale? Que es una de las cosas que estamos haciendo, que estamos ahí tuneándola. Entonces, ya digo que esto está muy bien, pero todavía está un poco en pañales, ¿vale? Bueno, pues después de haberle aplicado la capa de convolución, buscando las características que nos interesan en la imagen y de haberle pasado la función de activación para haberla acotado, ¿vale?, dentro de los rangos que a nosotros nos interesa, pues después viene otro tipo de capa de neuronas, que es la que se denomina capa de pooling, ¿vale? Que la capa de pooling básicamente lo que hace es resumirme la información, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es coger otro kernel, que también es de tamaño más pequeño que la imagen original, en este caso es un kernel de 2×2, y lo que vamos a decir, aplicamos el kernel sobre este área, y lo que hacemos, por ejemplo, una de las modalidades de pooling es la que se denomina max pooling, y lo que hace es, en el área del kernel, te quedas con el mayor valor,
con el píxel que más vale, pues que en este caso con el 6. Después desplazas y te vas a este. El mayor es el 8, de este el 3 y de este el 4. Y al final lo que tienes es una versión más comprimida de la imagen que guarda la información más representativa. ¿Para qué? Pues tú date cuenta que podemos tener imágenes muy grandes y entonces la cantidad de features que tenemos, cada feature era un píxel. Pues imagínate que tienes una imagen de 1024 por 1024, pues 1024 por 1024 es el número de features que tienes y que tienes que estar trabajando, y eso va pasando por capas y cada vez va aumentando más y hay pesos entre medias y eso es un montón de información que tienes que estar procesando y cálculos que tienes que estar realizando. Pues básicamente la capa de pooling es una forma de resumir la información quedándote con la información más relevante, ¿vale? Para que no se te vaya computacionalmente de madre el tema, ¿vale? Y es básicamente eso. Pues básicamente aquí vemos un ejemplo pues en el que le aplicas una capa de mask pooling y te queda eso a la imagen, y le aplicas una capa de zoom pooling que lo que hace es que coge la suma, ¿vale?, del área y te queda ese otro, ¿vale? Pero básicamente es quedarte con un resumen significativo de la información. Ahí. Y la última capa, ¿vale?, de todas, es la que se denomina la capa fully connected, que básicamente es un clasificador. Es decir, una vez que hemos buscado las características en la imagen, una vez que las hemos acotado y hemos buscado patrones no lineales en esa imagen, una vez que la hemos resumido la información, viene lo que se conoce como la capa fully connected, que es lo que sería un clasificador, ¿vale? Una capa fully connected son capas de neuronas en la que cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la capa siguiente, ¿vale? Cada neurona de una capa, esto es una neurona, se van conectando con todas las neuronas de la capa siguiente. Y al final, esto me va a permitir realizar tareas de clasificación. Imaginaros que por aquí me entra una imagen, ¿vale? Aquí viene pues la capa de convolución con la función de activación ReLU, después la capa de pooling, que me lo hace más pequeñito, después vuelvo a aplicar otra capa de convolución con otros kernels más complejos, ¿vale?, y la función de activación ReLU, después otra vez la capa de pooling haciéndolo más pequeño, y al final ya viene la capa fully connected que me va a servir para clasificar. Imaginaros que yo lo que quiero detectar es si en la imagen hay o bien un perro, o bien un gato, o bien, en este caso, aquí no veo qué es lo que pone, pero bueno, otro bicho y al final un pájaro, ¿vale? Pues básicamente, si quiero detectar 4 categorías en la imagen, pues tendré 4 neuronas en la capa de salida. Una neurona por cada categoría, ¿vale? Pues al final, estas neuronas utilizan una función de activación que se denomina softmax, que básicamente lo que hace es que te dice, esta neurona, ¿vale?, qué probabilidad hay de que en la imagen que le hemos pasado haya un perro. Esta te dice qué probabilidad hay de que en la imagen haya un gato, ¿vale? Y así sucesivamente. Eso es lo que te hace al final. Y al final, pues lo que tienes, pues aquí, como hay un bote, esto es lo que aparece aquí, un boat, ¿vale? Pues todos son 0 porque no hay ni un perro ni un gato, hay un bote, entonces te devuelve un 1, y no hay un pájaro, te devuelve un 0. Esta sería una cosa muy sencilla. Después hay otras arquitecturas más complejas en las que puedes detectar, como veremos, varias cosas dentro de una imagen, ¿vale? Pero esto, para introduciros un poco, es lo que quería que vieseis, ¿vale? Básicamente, sí. Pues eso, ¿vale? Y básicamente esto es una red neuronal convolucional y es la base con la que funcionan los coches autónomos. Pues os voy a introducir un poco ROS por si alguno tenéis curiosidad de meteros con temas de cacharreo de robótica, que está muy bien, ¿vale? Pues ROS son las siglas, como os he dicho, de Robot Operating System, ¿vale? Y es un sistema, como os he puesto ahí, que nos va a servir para controlar componentes robóticos, ¿vale? Es como el cerebro que me va a permitir coordinar distintos periféricos, ¿vale? Distintos sensores. Voy a tener un montón de sensores y yo lo que quiero es poder acceder a la información de ese sensor, pero desde otro dispositivo que no está directamente conectado a ese sensor. Me puede interesar mucho, ¿vale? Porque el sensor puede estar conectado a una máquina y yo quiero poder acceder a información de ese sensor desde otra máquina, pues porque tengo más capacidad de procesamiento, o porque me interesa, simplemente. Y esto es muy fácil de instalar, está muy bien la página web, tiene unos tutoriales muy buenos, ¿vale? Y es un poco, si ya te quieres meter con temas de robótica más seria, ¿vale?, lo puedes utilizar sin gastarte dinero, es decir, no tienes que gastarte un pastizal para esto, y te lo puedes instalar en tu propio portátil, ¿vale? Es decir, no tienes que comprarte un Arduino ni nada parecido, te lo puedes instalar en tu propio portátil y ya está. Cada versión de ROS funciona con una distro de Linux específica. Yo, por ejemplo, aquí en el robot tengo la ROS Kinetic, que funciona con Ubuntu 16.04,
¿vale? Después está, por ejemplo, ROS Indigo, que trabaja con la Ubuntu 14.04 y así, ¿vale? Es decir, cada versión de ROS funciona con una versión de Ubuntu específica, ¿vale? Pues básicamente al final el ROS nos va a permitir justamente eso, controlar sensores, pero de una forma ya más seria, ¿vale? De una forma como se utiliza a nivel industrial, ¿vale? Y entonces, pues básicamente está formado pues por nodos independientes, ¿vale? Es decir, podemos tener un nodo en el que tenemos, por ejemplo, conectado la cámara, podemos tener otro nodo donde hay, por ejemplo, un sensor, yo que sé, pues de viento, ¿vale? O un sensor de luz, ¿vale? Podemos tener otro nodo pues que hay conectado pues un sensor, yo que sé, de movimiento, ¿vale? Y al final todo eso me crea una red, ¿vale? Y al final todos estos, lo que va a hacer ROS es comunicarlos mediante un sistema de publicador-suscriptor, ¿vale? Es decir, vamos a tener unos nodos que están conectados a un periférico que van a publicar esa información en lo que se denomina un topic, ¿vale? Y después otros nodos que no están conectados directamente a ese sensor que se pueden suscribir a ese topic. Es decir, imagínate, yo tengo la cámara esta conectada a este ordenador, ¿vale? Y entonces este ordenador lo que hace es publicar la información de la cámara en un topic. Y después yo tengo a lo mejor en este ordenador también instalado ROS, ¿vale? Y lo que hago es que me asocio a ese topic de la cámara y puedo ver la información de la cámara sin estar directamente conectado. Eso es un sistema de publicador-suscriptor. Tengo publicadores, que son los que publican la información, y suscriptores, que son los que se suscriben a los topics donde va esa información, ¿vale? Pues básicamente es eso. Y a ver, el nombre engaña un poco, porque son las siglas de Robot Operating System, pero no es un sistema operativo. ¿Por qué no? Pues porque no se encarga de la asignación de recursos, es decir, necesita que haya un kernel de Linux, un Ubuntu, por ejemplo, por debajo, para gestionar los recursos, ¿vale? Pero sí se encarga de comunicar los procesos y las máquinas, ¿vale? De eso sí que se encarga. Y después también administra cómo se van a ejecutar esos procesos y también da herramientas pues, para ver qué está yendo mal o qué está yendo bien. Pues básicamente eso es ROS, ¿vale? Me va a permitir poner en contacto máquinas con distintos dispositivos, con distintos sensores y distintos periféricos, ¿vale? Y entonces, pues esta es un poco la arquitectura, ¿vale? Tenemos un nodo master, que es el que va a permitir que todos los nodos se comuniquen, ¿vale? Todo esto va a ir por internet, conexión por internet, ¿vale? Por TCP, ¿vale? Y entonces tenemos un nodo master, que es el que me va a permitir que todos los nodos estén comunicados, es decir, ese nodo master va a saber dónde están todos los nodos de mi red, ¿vale? En ficheros de configuración, y después vamos a tener los nodos. Un nodo en ROS es simplemente un programa que lo que va a hacer es que va a interactuar con el hardware, pues a través de los drivers. Imagínate pues que yo tengo aquí el programita, tengo conectada la cámara, ¿vale? Por el puerto USB y tengo los drivers para esta cámara, y entonces pues básicamente tengo una aplicación que lo que hace es que accede. En este ordenador tengo una aplicación que accede a través de los drivers a la información de la cámara. Es un poco, ROS te da un poco la infraestructura, ¿vale? Te instalas ROS en todas las máquinas que quieras, ¿vale? Y en una decides pues que esté el máster, y en otras pues básicamente es donde vas a tener nodos, ¿vale? Y entonces pues para escribir los programitas estos de los nodos pues se hace o en C++ o en Python, ¿vale? El C++ es solo por si te manejas bien con ese lenguaje de programación, por si quieres hacerlo en la ejecución más rápida, ¿vale? Si te interesan ya temas de optimizar la ejecución, pues para que vaya más rápido, pues vete y escribe tus programas en C++. Pero como yo esto, en mi caso, como me toca trabajar con temas de Deep Learning y TensorFlow, se programa en Python, pues entonces tiro de Python para todo. Y esto es un poco la infraestructura. Imaginaros, pues lo que os comentaba, que tenemos aquí, esto es una máquina, ¿vale? Es la máquina, pues, por ejemplo, de un robot, en el que tenemos el máster, ¿vale? Que al final es un demonio, ¿vale? Es como un servicio, y básicamente, pues tiene por aquí justamente un nodo, un programita que hemos programado en Python que utiliza los drivers para conectarse a la cámara, ¿vale? Y lo que hace es publicar en un topic, en el topic de las imágenes, la información de la cámara. Y después tenemos aquí un portátil que está dentro de la misma red de ROS, que está registrado dentro del nodo master y que se puede suscribir a este topic. Básicamente es lo que os he comentado antes. Y esto es un poco la base móvil de este robot, ¿vale? Y esto es un ejemplito que os he puesto muy tonto de cómo se hace un nodo pues para hacer una navegación aleatoria, ¿vale? El robotito este, os lo resumo básicamente, pues tiene una serie de sensores, ¿vale? Uno es
esta cámara, que es una Asus Extion, que es como una Kinect, que te coge profundidad, ¿vale? Después tienes la base móvil Kobuki, que es esto que hay abajo, que tiene una serie de bumpers, que básicamente te van avisando de la proximidad y de los choques, ¿vale? Tiene 3 bumpers, un bumper central, un bumper izquierdo y un bumper derecho, ¿vale? Y entonces, pues cuando se choca por alguno de los bumpers, pues recibes esa información. Se ha chocado por el bumper 0, se ha chocado por el bumper 1 o por el bumper 2, ¿vale? Y entonces tienes esa información. Y después tienes la información de odometría, de la velocidad lineal y de la velocidad angular, ¿vale? De la velocidad de giro. Tienes toda esa información, que es lo que necesitas para una plataforma móvil. Después tiene también ahí un altavoz, tiene micrófono y después tiene varios procesadores. El tema es que ahí, para el ejemplo que vamos a ver, yo lo que le he puesto es un NUC, que es un i7, es un Intel i7, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque TensorFlow se instala muy fácilmente en arquitecturas x86, ¿vale? Se instala rapidísimo, con pip install y te instalas la versión de TensorFlow que quieras en x86. Pero tengo también otros procesadores que son muy buenos para Deep Learning y que consumen muy poquito, que son las NVIDIA Tegra o las NVIDIA Jetson, ¿vale? Aquí tengo una TK1, pero en la oficina tengo también una TX2 que tiene GPU y es bastante potente y consume muy poquito y está muy bien para estos robots autónomos. Y el problema es que es una arquitectura RM, ¿vale? Y TensorFlow no tiene unos binarios para RM, tienes que hacer una cross-compilación y un poco jaleo. Pero NVIDIA ya te da tu propia plataforma para hacer temas de Deep Learning, ¿vale? Que se llama Digits. Y entonces, pues dependiendo de cómo tengo que hacer una prueba de concepto u otra, o un proyecto u otro, pues utilizo un procesador u otro, ¿vale? Pero lo que se suele utilizar mucho en drones, de inteligencia artificial y estos temas, y sobre todo para coches autónomos, NVIDIA. NVIDIA va muy bien, pero porque la plataforma Digits y TensorRT, que es el lenguaje aparte que tiene de representar los tensores, pues está muy bien NVIDIA, ¿vale? Porque tiene GPU incorporada y es una GPU con un consumo muy bajo, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a utilizar es una plataforma x86 que es un Intel i7, ¿vale? Pues, y luego aquí lo que tengo puesto es un poco la plataforma Kobuki, y todo esto lo podéis comprar por separado, ¿vale? Y después pues lo ponéis ahí, y esto en total, ahí me ha salido el total de lo que tengo aquí puesto por 1200, ¿vale? Y esto es un ejemplito de un código en Python de una navegación aleatoria, que es que básicamente, lo vamos a ver. Bueno, aquí importas una serie de librerías en Python y básicamente, pues tú lo que tienes aquí es que distingues los 3 bumpers. El bumper 0 es el bumper izquierdo, el bumper 1 es el bumper central y el bumper 2 es el bumper derecho. Y básicamente, pues aquí lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo inicializas, te suscribes a los topics, ¿vale? Te suscribes, aquí lo que estás haciendo es que te suscribes al topic del bumper, ¿vale? Es decir, te suscribes a la información de los bumpers. Y después también publicas sonido, porque yo lo que voy a hacer es que si te chocas de frente, que suene como el sonido de R2D2. Y después, pues básicamente, lo que hace el programita este, ahí está, pues básicamente es que si detecto, si recibo que se ha chocado por, en este caso, el bumper izquierdo, que es el bumper 0, pues básicamente lo que le digo es que gire hacia la derecha, ¿vale? Entonces aquí lo que le digo es que gire en velocidad angular, es decir, tú tienes la velocidad lineal, ¿vale? Y después tienes la velocidad lineal se mide en metros por segundo, en ROS, y la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Pero básicamente lo que estás diciendo es, imagínate, me estoy chocando por la izquierda, ¿vale? Pues básicamente lo que le tengo que decir es que gire en este eje, pues hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues menos 2 radianes partido por segundo, que lo que hace es que gire hacia la derecha, ¿vale? Es decir, normalmente estos son los ejes. Te pones así la mano y dices, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, que es el eje en el que vamos a estar girando, ¿vale? El eje en el que tenemos que girar hacia la derecha. Después, si estamos chocando por el centro, pues básicamente lo que cambio es la velocidad angular, pero hacia atrás. Si estoy chocando para adelante, pues me voy para atrás. Pues a 0,2 metros por segundo, para atrás. Y si estoy chocando pues por la derecha, pues me voy justamente, pero hacia la izquierda, giro hacia la izquierda. Y si no choco con nada, pues le publico una velocidad hacia adelante de 0,2 metros por segundo. Es una tontería y es básicamente lo que tengo puesto aquí, pues es un mono ahí pilotando. Y ahora os haré un poco la demo, ¿vale? Sí. Pero básicamente antes de eso,
Ya para quitarme las slides, os voy a enseñar también otra demo, ya os hago todas las demos juntas, ¿vale? Que la demo que os iba a enseñar, ya que os he soltado todo ese tostón de las convolucionales, pues que sirva para algo, ¿vale? Pues es un ejemplo muy sencillo, y ahora os diré cuáles son las limitaciones de este ejemplo, ¿vale? Que es para hacer un modelo de Deep Learning, utilizando lo que hemos visto, que es la base de Deep Learning, para que detecte emociones, y para que detecte si una persona es hombre o mujer, ¿vale? Igual que él ha estado hablando antes de ingeniería social, pues para detectar microexpresiones se podría utilizar esto. Es decir, se podría afinar esto, por ejemplo, para, no sé si conocéis el trabajo de Paul Ekman, pero tiene incluso una serie que se denomina Lie to Me, es un psicólogo que lo que se dedicó a estudiar básicamente es que independientemente de la cultura, independientemente de la etnia donde hayas nacido, de tus genotipos, pues básicamente todos tenemos una serie de movimientos faciales comunes para expresar sentimientos, ¿vale? Y entonces esos son microexpresiones, que son lo que él lo llama acciones faciales, ¿vale? Entonces esto no busca esas acciones faciales, esto va a algo mucho más sencillo, ¿vale? Pero se podría hacer justamente para que un sistema de inteligencia artificial aprendiera a reconocer esas microexpresiones, y a un sistema de Deep Learning no se le va a pasar nada. No se le va a pasar nada. A una persona, pues sí, porque puede perder su atención, pero a un sistema de Deep Learning no se le va a pasar nada. Y utilizando ese trabajo de Paul Ekman, se podría utilizar pues para justamente detectar mentiras o detectar cualquier tipo de emoción. Porque son microexpresiones, al final son expresiones que no puedes controlar, ¿vale? Que lo hace inconscientemente tu cerebro. Vale, pues básicamente lo que he hecho aquí, pues ahora lo enseñaré, es, va a recibir el programa, bueno, he entrenado una red neuronal, básicamente para que distinga una serie de emociones muy básicas y para que determine si la persona que está viendo es un hombre o una mujer. Y tiene limitaciones, porque a mi jefa sí tiene, ya os diré por qué tiene esas limitaciones, pero es una putada, porque la primera vez que lo entrené, como es algo muy tonto, es un ejemplo muy tonto, la detectó como un tío. A mi jefa. Bien, empezamos fuerte. Me dijo, muy bien aprovechado el tiempo. Y así siempre, le dije. Pues el caso es que básicamente, ahora os enseño cómo lo hace, pero tiene esta arquitectura, en el que utilizo pues una capa convolucional. Una capa aquí lo que hace es que normaliza la información. Normalizarla es pues más o menos que tenga una media 0 y una desviación estándar de 1, pero bueno, para que sea más homogénea la información, ¿vale? Después aplica otra capa convolucional, otra capa de normalización, una capa de activación como la que habíamos visto, después una capa de pooling, después una capa de dropout. Esta capa no la hemos visto, pero el dropout es para evitar que lo que se denomina el overfitting, es decir, que solamente aprenda con los datos de entrenamiento, que aprenda a generalizar, ¿vale? Pues básicamente apilando estas capas, ¿vale? Al final la red aprende. ¿Y cómo aprende? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje? Bueno, ahí os sigo poniendo capas y os pongo el creador. Yo lo he utilizado, o sea, lo he programado utilizando TensorFlow y Keras. TensorFlow, como os he dicho, es el lenguaje de Deep Learning de Google, ¿vale? Pero luego hay otras librerías que están un poco por encima, que son Keras, que te lo hace más sencillo, ¿vale? Que no tienes que meterte, que ensuciarte tanto las manos. A mí, si me preguntan, y si queréis aprender, no aprendáis Keras, aprender TensorFlow. ¿Por qué? Porque con Keras te pierdes mucha información. Y si tu primer acercamiento es con Keras, es como quien aprende a conducir con un coche automático, ¿vale? Aprende primero a conducir con un coche manual y después ya si te gusta más un automático, pues utiliza un automático. Pero está muy bien después pues para que te sea más rápido. Una vez que ya más o menos manejas, pues ya utilizas Keras, que es una librería que funciona por encima de TensorFlow, que en lugar de tener que escribir este código, pues escribes este, ¿vale? Pero pierdes mucho acceso a los parámetros, ¿vale? Y el tío que lo creó, que es un tío que trabaja en Google, que es un figura, a mí me mola un mogollón porque me parto el culo, o sea, te caes de la risa, es un tío que opina de todo, o sea, yo no sé en qué momento trabaja, porque te metas en el momento que te metas, el tío está polemizando a tope de cualquier movida, o sea, desde que los extraterrestres van a venir aquí, nos van a traer ahí las ideas, cualquier cosa que se le ocurra, el hombre está hablando, y a cualquier hora, o sea, es acojonante, y luego el tío es un figura, ¿sabes? Pues ya te digo, no para de publicar papers, que es otra cosa que me gustaría saber cuándo lo hace. Pero bueno, y entonces, ¿cómo se hace el entrenamiento? Pues igual que aquí hay, en tema del pentesting, hay pues capture the flag, en el tema del data science y el machine learning y el deep learning, pues está el Kaggle. El Kaggle, pues básicamente es una plataforma donde ponen retos, pero retos para hacer proyectos muy importantes. Ellos te publican datos,
te ofrecen datos y te ponen un reto, ¿vale? Es que consigas un objetivo con esos datos. Y el que mejor objetivo, el que mejor solución proporcione, se lleva unos premios de la leche. También como los bug bounties, pero en este caso es orientados al tema del machine learning, deep learning, data science, ¿vale? Y es un poco pues los capture the flag, pero dentro del mundo este, ¿vale? Y entonces uno de los retos que hay, de los datos que te dan, pues te dan una serie de datos en el que tienes te dan un montón de imágenes de personas que están muy cerquita con distintas emociones y cada imagen está etiquetada con una emoción, ¿vale? Es decir, te dan una imagen y te dan la emoción que hay en esa imagen, ¿vale? Y hay pues varias imágenes, hay varias emociones, está alegría, expresión neutral, tristeza, enfado, sorpresa, ¿vale? Y entonces pues tú básicamente lo que haces es, le pasas esas imágenes a esa arquitectura de la red neuronal convolucional, le pasas las etiquetas y él va aprendiendo a abstraer ese conocimiento, va aprendiendo a generalizar, de forma que cuando le pases una imagen que no aparezca en esos datos de entrenamiento, pero que tenga una similitud por las características que ha estado aprendiendo, pues te sepa decir que esa cara está alegre o esa cara está triste, ¿vale? Eso es lo que se denomina aprendizaje supervisado dentro del tema del machine learning, ¿vale? Es decir, el aprendizaje supervisado es cuando tú le das ejemplos y le das la solución a esos ejemplos, ¿vale? El aprendizaje no supervisado es cuando tú le das simplemente los ejemplos y él tiene que buscar patrones a lo loco, por similitudes, por distintas funciones de distancia, y después está el aprendizaje por refuerzo, que es el aprendizaje en el que tú le das ejemplos, pero no le das la solución directamente, sino que le vas premiando en función, es decir, el agente está en un punto, se mueve hacia un lado, y tú le premias más o menos dependiendo de lo bueno que sea ese movimiento, que es lo que se utiliza sobre todo pues para videojuegos, para robótica, ¿vale? Y básicamente lo que hago en este ejemplo pues es, le paso las imágenes, le paso un algoritmo que en las imágenes extrae las caras, aprende a detectar las caras, que eso se hace mediante otro algoritmo que se denominan hard features, es decir, dentro de una imagen detecta las caras, y una vez que ha detectado las caras, le pasa la cara ya a la red neuronal, ¿vale? Y con eso se entrena la red neuronal, con la cara y la etiqueta, la emoción correspondiente se entrena y aprende a generalizar. Y una vez que tú has entrenado esa red neuronal, obtienes un modelo predictivo. Y ese modelo predictivo después le pasas nuevas imágenes y él te dice, ¿vale? Pues vamos a ver esto en funcionamiento, que es lo que os voy a enseñar por aquí. Bueno, en esta ventanita que no se ve muy bien, no sé si lo veréis por atrás, a ver si lo puedo hacer más grande. No, no lo puedo hacer más grande. Ay. Veo un tío guapo feliz. Tío, me veo contento. Ahora os lo enseño. A ver si lo veis. Esto tiene el tema de que tiene el retardo porque le he metido una API que tira del text-to-speech de Google. Ahora os lo explico. Y por eso me pega unos retardos muy grandes. Porque no estoy tirando de todo de la red neuronal. O sea, lo que hago, y lo voy a volver a hacer para que lo veáis, aquí, antes de que se tueste, aquí, ¿ves? Aquí. Vamos aquí, a lanzarlo. Si veo que con la voz se me ralentiza mucho, le quito la voz porque os cuento lo que he hecho. He hecho eso que os he dicho. Lo que pasa que cuando detecta una cara con una emoción, tiro del text-to-speech, una API que lo que hace es que traduce el texto a voz, ¿vale? Es una API que utiliza Google, ¿vale? Y entonces ya tiene que estar haciendo consultas ahí, y el caso es que la información que le está llegando en streaming de imagen es continua, pero claro, tú imagínate que no paras de ver cosas y según te está llegando una imagen tienes que decir la imagen que has visto hace 4 segundos, ¿vale? Y por eso se traba. Es decir, que el tema de que te diga veo un hombre feliz o veo una mujer triste, ¿sabes? El tema de que lo diga es jodido porque a él no para de llegar la información, ¿vale? Entonces tener que poner la voz a algo que no para de recibir información de imágenes es lo que hace que se tueste, ¿vale? Si le quito la voz, entonces no hay problema, pero lo que pasa es que queda más chulo que diga lo que ve, ¿sabes? Porque aquí tengo puesto en el terminal que vaya poniendo lo que va viendo, lo que pasa es que vosotros no lo veis, ¿vale? Porque no puedo conectarlo ahí al videoproyector. Pero vamos a lanzarlo y a ver si no se me tuesta con la voz. Si no quiere tostarse. Y si no, pues le quito la voz y a correr. Y se la voy a quitar, para que no se tueste. A ver.
Si yo sé tú está con la voz. Veo un tío guapo con expresión neutral. ¿Veis? Él ya me ha visto, lo que pasa, ahí es una cara neutral. Veo un tío guapo feliz. Feliz porque estoy sonriendo, ¿vale? Y si viniera, Tío guapo con expresión neutral. como yo estoy cambiando continuamente la cara, él está recibiendo continuamente la información, ¿vale? Lo que pasa que no le da tiempo a decirla, ¿vale? Él está recibiendo en el terminal, está poniendo todas las caras que él va encontrándose, ¿vale? Lo que pasa que es complicado porque no le da tiempo. Si ve a una chica que tiene el pelo largo, ¿por qué? Porque las chicas con las que se le han entrenado tienen el pelo largo, lo detecta como mujer, ¿vale? Y detecta esas expresiones, ¿vale? Al final es eso. Voy a ponérmelo un poco quieto. Veo una chiquilla con expresión neutral. ¿Veis? Ha visto antes a alguna chica cuando está con esto, Con expresión neutral. y ese es el tema, que como tengo la cámara ahora mismo para acá, está viendo chicas, pero entonces la información que le está, cuando él intenta decir una cosa, ya está llegándole nueva información, y es un poco jaleo el tema de la voz, ¿vale? Es decir, si le quitas la voz, pues entonces sí lo ves sincronizado el tema, y sí vas viéndolo eso. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que tiene este entrenamiento? Pues tiene varios. Cuando tú entrenas un sistema de inteligencia artificial de imágenes, tienes que hacer técnicas que se denominan de aumentado de información. Es decir, tienes que pasarle un montón de ángulos de la misma imagen. Este dataset con el que se le ha entrenado son todo imágenes en muy primer plano, ¿de acuerdo?, de caras de frente. Para entrenar un sistema real, lo que habría que hacer es justamente probar distintos ángulos de las caras, ¿vale?, con distintas condiciones de iluminación, ¿vale?, metiéndole lo que se denominan oclusiones, es decir, metiéndole a lo mejor objetos entre medias, ¿vale? Y todo eso se consigue mediante unos otros algoritmos de inteligencia artificial de Deep Learning que se denominan GANs, que es lo que os he comentado antes para hacer sistemas de hacer malware indetectable, ¿vale? Que lo que hacen es pones a una red neuronal que intenta trolear a otra y la otra intenta detectar el troleo, ¿vale? Y entonces, pues básicamente aquí lo que haces con una GAN es que el troleador intente meterle imperfecciones a las imágenes y con eso aumentas el dataset, el conjunto de datos con el que entrenas el algoritmo. Es decir, aprende a detectar caras pues en las condiciones físicas normales, porque vosotros cada uno tenéis una condición de iluminación distinta dependiendo del sitio en el que estáis, ¿vale? Entonces el algoritmo como ha sido entrenado con ese dataset tan artificial, ¿vale?, que no es real, pues para un caso de vida real no funciona, ¿vale? Entonces, si se quiere hacer algo ya real, pues entonces ya sí que tienes que meterle esas oclusiones, esas variaciones. Vale, ¿ves? Va cambiando. Según le voy dando, ¿ves? Va para allá, se choca, va en sentido contrario, vuelvo a intentar, rota, y ahora, no quiero que se me vaya, ahí, y ya sí que el hombre seguiría así hasta intentar chocarse con algo, que lo detecte por el bumper, él seguirá por ahí él solo, ¿vale?, hasta que se choque con algo, y él lo que está haciendo básicamente, no sé si lo veis, pero básicamente, ahí cuando choque de frente, pues se va girando, ¿vale?, que es un poco lo que os he comentado antes, ¿vale?, es decir, va haciendo la información, va recibiendo la información del bumper y va chocándose. Ahora, lo siguiente, que es lo que quiero enseñar en la siguiente charla, pues ya es combinarle con estas redes neuronales ya más complejas, ¿vale?, ya para que haga como un coche autónomo, es decir, que distinga qué es lo que ve, ¿vale?, que sepa un poco qué es lo que está viendo. Y a le voy a apagar un poquito, pues ya está bien. Eso, y después, bueno, tenía ahí unos vídeos que os quería enseñar, pero si alguien tiene curiosidad después, es otro ejemplo en el que tengo hecho ahí grabado en la oficina, que básicamente, pues lo que hago es, voy rotando al robot, él va reconociendo objetos, y después de todos los objetos que reconoce, pues él me pregunta, ¿hacia dónde quieres que vaya? Y yo le digo, pues, yo qué sé, hacia el ventilador. Pues él se va al ventilador y se queda a una imagen prudencial, porque a nadie nos gusta que nos encimen, ¿vale? Es decir, eres un tío respetuoso y se queda hasta ahí, ¿vale? Bueno, pues esto era simplemente para introduciros un poco y si a alguien le pica la curiosidad, pues ahí estamos en contacto, ¿vale? Y seguimos hablando. Pues muchas gracias por aguantar.